El título del mensaje, hermanos, es Señales de una iglesia viva. Lo estamos basando, no leímos la lectura bíblica. Vamos a buscar Mateo 16, del 13 al 20. Está basado en esa porción de la escritura. 16. Mateo 16, del 13 al 20. Ya usted conoce, ¿verdad?, ese episodio de la vida de Jesucristo y sus discípulos. Usted téngalo ahí, no lo vamos a leer. Queremos hacer énfasis hoy, ¿verdad? A todos aquí, los hermanos en Cristo creyentes, queremos hacer énfasis y recordar una de las doctrinas principales y fundamentales de nosotros los bautistas, que es la iglesia, que en nuestra teología sistemática conocemos como eclesiología, ¿sí? Como eclesiología, en nuestra doctrina sistemática. La importancia de formar parte de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué fuimos llamados a la iglesia? Jesucristo ya llevaba un tiempo predicándole a grandes multitudes y un episodio en su vida que él necesitaba saber quiénes eran, qué decían de él. Y él le preguntó a los suyos, lo puso aparte en un lugar y les preguntó: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo? ¿Quién dicen las demás gentes que soy yo? Si nosotros salimos a preguntar afuera a los del mundo, ¿quién es Jesús para ti?, nos encontraremos muchas respuestas, pero tiene que haber una respuesta específica bíblica si se lo preguntan a uno de ustedes que son creyentes, que han sido llamados, que han sido salvos. ¿Quién es Jesús para ti? Y por eso Jesús se dirige a ellos, que han compartido con él esa trayectoria en su ministerio. ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Es donde Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por primera vez Jesús utiliza en este pasaje la palabra iglesia. Hoy en día, hermanos, tenemos un debate de nunca acabar de quién es la iglesia verdadera. Algunos dicen: nosotros somos la iglesia verdadera porque bautizamos en río y en el nombre de Jesús solamente. Otros dicen: nosotros somos la iglesia verdadera porque tenemos la historia, tenemos los clavos de Jesús, tenemos la tumba de Pedro. Otros dicen: nosotros somos la iglesia verdadera porque tenemos al Espíritu Santo vivo. Una vez yo iba entrando por las veredas de la iglesia en el templo, llegando al templo, y sale un tipo, me sale al frente y me dice: esa iglesia no tiene el Espíritu Santo. Donde nos congregamos nosotros, en Canaán. Yo me quedé así, yo no sabía ni qué decirle, yo me quedé así. Lo que se me ocurrió hacer fue decir así y seguí caminando. En otra ocasión voy llegando en un taxi al templo, un domingo, y cuando estoy pagando el taxista y estoy por bajarme, el taxista dice: arrepiéntanse, están adorando al Dios Sol. También dice así. Entonces, ¿verdad? Conocemos, y ustedes conocen, que hay muchos comentarios afuera acerca de la iglesia de Cristo. Y hoy el mensaje, el título es Señales de una iglesia viva. Ahora, usted y yo, hermanos, debemos estar seguros, y eso no es cuestión de no mencionarlo, debemos estar seguros y decir: pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a verlo bíblicamente. Este pasaje en Mateo 16, 13 al 20 nos da, ¿verdad?, nos da una luz para avanzar en lo que verdaderamente sería la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Así que la pregunta para usted es: ¿soy la iglesia donde me congrego
va caminando según la voluntad de Dios, podemos decir que somos la iglesia verdadera de Cristo. Y hay otra pregunta. ¿Jesucristo diría lo mismo de nuestra congregación? ¿Jesucristo diría lo mismo de nuestra congregación? En los años 64, ¿verdad? La iglesia estaba perseguida por el emperador Domiciano. Allí donde Juan va, ustedes conocen, Juan lo llevan a la isla de Patmos y él recibe unas revelaciones y recibe 7 mensajes a 7 iglesias. Y hay algo particular en estos mensajes, ¿verdad? Es una frase que Jesús menciona que dice: yo conozco tus obras. Vamos a referirnos. Hay un gran estudio, ¿verdad? Y una enseñanza buena en estos 7 mensajes, pero vamos a referirnos particularmente en 2. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a referirnos en esta ocasión a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, se menciona y dice: tienes nombre que vives y estás muerto. 2. Jesús le menciona, tienes un nombre. Entonces dice, vives y estás muerto. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el versículo 3 él dice, acuérdate pues lo que has recibido y oído. Iglesia, acordémonos de lo que hemos recibido y oído. Y también Jesús dice, y guárdenlo y arrepiéntanse. ¿Qué no escuchamos esta palabra de Jesucristo en Mateo 28? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué? Y enseñan de todas las cosas que yo he mandado, o guarden en sus corazones todas las cosas que yo he mandado. Si no, vendré como ti, como ladrón, y no sabrás la hora en que vendré sobre ti. La iglesia de Filadelfia, Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 2 cosas importantes, iglesia, para nosotros son guardar su palabra y no negar su nombre. Aunque tienes poca fuerza, se refiere a la parte material. La iglesia no contaba con una economía alta, la iglesia de Filadelfia, pero eran leales en 2 cosas. Hoy tenemos un mundo materialista, un mundo consumista, que a veces la iglesia se frena por eso. Pero Filadelfia no le hizo caso a esas cosas. Él mantenía su fe y era leal en 2 cosas: guardar la palabra del Señor y el nombre de Jesucristo. Entonces, ya viendo este punto de estas 2 iglesias, pasamos, ¿verdad?, a Mateo 16. Hay 2 definiciones, hermanos, que creo que guarden en sus corazones, yo las guardé también, que tienen que ver con la iglesia y son muy importantes. La iglesia como instrumento de Dios para la predicación del Evangelio. Y la iglesia como instrumento de Dios para dar crecimiento a los que responden al Evangelio. Crecimiento, no entretenimiento, crecimiento a los que responden al Evangelio. Son 2 definiciones importantes para nosotros. Como instrumentos, llevar el Evangelio y dar crecimiento a los que responden al Evangelio. Eso se trata el discipulado, ¿no? La iglesia no es el reino de Dios, pero a la iglesia se le dieron las llaves del reino. La iglesia no es el reino de Dios, pero a la iglesia se le dieron las llaves del reino. El nombre eclesia en latín es con la E y la C, en griego es con la E y con la K. El nombre eclesia es una palabra también que se compone por un verbo, que en griego es kaleo, que significa yo llamo o llamo. Y el nombre eclesia significa fuera o fuera de.
Estos términos, antes de la época neotestamentaria, lo usaban los griegos, y los griegos lo siguieron usando, el término iglesia. Lo usaban para convocar su asamblea. Lo llamaban los citados, los convocados, los estar juntos. Este término iglesia, ¿verdad?, para nosotros no tiene ningún significado hasta cuando Jesús dijo, mi iglesia. Este término era un término normal en la parte gubernamental, en la parte civil, pero hasta cuando Jesucristo dijo, mi iglesia, ahí cambió todo, nos dio sentido a ese término. Podemos decir que entonces somos ¿qué? Los llamados de Jesús, la iglesia del Señor, los llamados de Jesús. En la Septuaginta o versión de los 70, en el hebreo es la palabra kahal, que también el término es parecido, que es los llamados, pero se le incluye otra parte, los llamados para ser educados por la palabra de Dios, los llamados de Dios. Y si vemos la historia de los patriarcas, ¿verdad? Si vemos la historia de los patriarcas, Noé fue llamado fuera de un mundo que iba a ser destruido por Dios y fue educado por Dios para repoblar nuevamente el mundo. Abraham fue llamado fuera de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, y fue educado por Dios en su viaje de peregrinación hasta Canaán. Moisés fue sacado fuera de Egipto, Dios lo llamó allá en el desierto y fue educado por Dios para que él una vez más fuera a buscar al Cajal del pueblo de Israel, a la congregación, y los sacara fuera de Egipto para ser educados por Dios en el desierto. Entonces encontramos a Pedro más adelante, unos años después, ¿verdad?, diciéndole a la iglesia: ustedes no eran pueblo, ahora son un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, y nos puso en su luz admirable. Entonces la iglesia es un pueblo que Jesús los sacó fuera de las tinieblas y nos puso en su luz admirable para ser educados por su palabra. Y luego que salir y compartir los propósitos de Dios. Entonces decimos que la iglesia es el Cajal, la iglesia, los llamados, los congregados de Jesucristo para cumplir los propósitos de Dios en el mundo. Los sacados del mundo para cumplir los propósitos de Dios en el mundo. Pero tenemos que estar seguros de eso, que hemos sido sacados verdaderamente del mundo. Por eso que Pedro dice: ustedes son real sacerdocio. Asegúrense de que es verdad un real sacerdocio. Asegúrense de ese nombre, nación santa, que es ser una nación santa de verdad. Porque tienen en sus manos las llaves, que es anunciar las virtudes de aquel. Y un gran trabajo, una gran labor, la iglesia de Cristo, los llamados, los convocados de Cristo. La congregación de Israel fue una congregación preparatoria. A ellos les fueron dados los pactos, les fueron dados los oráculos de Dios, les fueron dados el sistema religioso, los rituales de sacrificio. Era una congregación preparatoria, pero no era la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos ahora los llamados, usted y yo. Y debemos nosotros tener en nuestro corazón gran estima ese privilegio de que Jesucristo nos ha
sacado de la basura, como dijo el hermano. Pero a mí de una bolsa Sentinel, no sé hermano si es un cartucho chinito. Mentira, hermano, sí, broma. Fuimos sacados del mundo para ser educados por su palabra y cumplir así el mandato de llevar las buenas nuevas de salvación. Es por eso que no existe la idea monstruosa de un cristiano sin iglesia. Eso no existe. Ese cristiano sin iglesia no tiene evangelio, no ha conocido el llamado de Jesucristo en su vida. Su congregación, su templo es la internet. El lunes, para sentirse animado, escucha a Daniel Havix. El martes escucha a un apóstol, el miércoles a un profeta, de esos que andan hoy por allí. Pero no se congregan, no sienten ese llamado de estar juntos como la iglesia del Señor. Bueno, estoy haciendo lo posible por acortar. Vamos al pasaje, Mateo 16. Las partes importantes aquí. Versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesucristo dice algo importante, hermanos. Jesucristo dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es importante, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro debía estar seguro de que eso era así, porque no dependía de él. No depende de ti ni de mí la obra del Señor. Esa obra tiene tres autores: Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que si usted decide ahora mismo salirse de la iglesia, la obra del Señor seguirá con o sin usted, hermano. Amén. Jesús no le dijo a Pedro: te sentarás en un trono y gobernarás las naciones, serás mi vicario aquí en la tierra. Jesús no le dijo a Pedro eso. Si Jesús le fuera dicho eso a Pedro, yo y el pastor Polo fuéramos los primeros a estar allá en las patronales de San Pedro. Jesús le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo más adelante le explica a Pedro su ministerio pastoral en la región de Jerusalén. Pedro tenía claro eso. No fue por él, fue Dios quien se lo hizo revelar. Y por esa causa Pedro tomó ese liderazgo, ¿verdad? Por esa causa Pedro se levantó cuando Jesús les dijo: estén juntos hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Por esa razón Pedro se levantó en la fiesta de las cosechas. Pedro, tú tienes la llave, empieza, predica el Evangelio. Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra los llamados por el Señor. Y Jesús se levanta en medio de esa multitud, en medio de las puertas del Hades, el mundo de los muertos, porque ese es el Hades, el mundo de los muertos. Pedro se levanta en medio y dice: les predica el Evangelio conforme a las Escrituras. Pedro utiliza el profeta Amós, el profeta David, y se tira el mensaje de los mensajes y le dicen: escuchen todos, casa de Israel, ustedes han pecado, ustedes han crucificado, lo entregaron en manos de impíos, de inicuos, pero deben saber algo, que Dios le hizo Señor y Cristo. Pedro no cambió el mensaje para tener amiguitos en el grupo. Pedro predicó el Evangelio.
y abrió la puerta para que el evangelio se expandiera. En ese instante, hermanos, las puertas del Hades se estremecieron y 3.000 muertos resucitaron. Y hablando espiritualmente, el mundo donde fuimos nosotros sacados está lleno de muertos espirituales. La iglesia tiene las llaves del evangelio. Pero necesitamos ¿qué? Estar unidos, estar juntos, estar en eso. Ahora vamos a revisar la tesis de Lucas referente a lo que era la iglesia, la congregación que se había levantado en ese entonces. En ese entonces los judíos, los 3.000 convertidos, empezó una congregación llamada la congregación, ¿verdad?, de Cristo. Más adelante en Antioquía se le llamó cristianos. Empezó un grupo, había cosas que atender, habían nuevos creyentes que instruir en la palabra. Y empieza la organización de la iglesia, Ahora vamos a pasar, hermanos, a las 7 señales, ahora sí. 7 señales de una iglesia viva. Según San Lucas. Hechos. Hechos 2:42. Primera señal de una iglesia viva, el estudio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y también 1 Corintios 3:14. Punto importante aquí, porque Pablo decía a la iglesia en Corinto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, iglesia de Cristo, nuestro estudio debe ser conforme a las Escrituras. No podemos olvidar esa parte nunca. Esa iglesia se reunían a los pies de los apóstoles a recibir la palabra de los apóstoles. Debemos estar seguros de que hoy en día no hay apóstoles ni profetas. Entonces, ¿cómo relacionamos el ministerio que el Espíritu Santo dio a la iglesia en Efesios? Porque hemos recibido y nos hemos sometido a la enseñanza de los apóstoles conforme a las Escrituras. No conforme al falso apóstol que se denominó allá afuera. Dígalo con seguridad, hermano, son falsos. Usted no puede titubear en eso. El estudio era parte importante de la iglesia del primer siglo. Ahora, ¿qué ha sucedido con el evangelio hoy? Eso es lo que nos preguntamos. Si Jesucristo instruyó a sus apóstoles y los apóstoles instruyeron a la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva fue una iglesia fuerte, tuvo convicción, tuvo perseverancia. Entonces, ¿cómo nos sometemos hoy a la enseñanza de los apóstoles? Nos sometemos porque ellos dejaron sus instrucciones en el Nuevo Testamento. Es el libro donde debemos escudriñar. Como decía el hermano esta mañana, las palabras de Jesucristo son vida. Las palabras de Cristo no destruyen a nadie, sino vivifican, nos alientan, nos animan. Y perseveraban en eso. Esa es una palabra importante en estos 5 puntos. Así que sea fiel a su escuela dominical, sea fiel a los estudios bíblicos de su congregación. Amén. Sea fiel a todo lo que la iglesia
anuncie con respecto al estudio de la palabra de Dios. Los que tienen la facilidad por el Zoom, los que tienen la facilidad local. Ahora tenemos muchos medios para eso. Porque si no, allá afuera lo está esperando su apóstol para recibirlo. Así es. 2. La comunión. Primera de Juan 1:7. Y perseveraban en la comunión. Aquí encontramos la palabra griega koinonia, que tiene que ver con nuestra vida cristiana en común, lo que hacemos cuando nos unimos. Como hoy tenemos una vida cristiana, vamos a compartir algo allá, compartimos conversaciones, ¿verdad? Y mucho más. Aunque hay algunas cosas que nos han limitado, como la cultura, la nacionalidad, el género, la edad, la etnia, son a veces cosas que nos impiden, ¿verdad?, en poder tener una comunión, pero es posible tenerla. Ya somos puestos, somos separados del mundo y formar la iglesia de Cristo. Tiene que ser algo distinto, una comunión distinta, una comunión que traspase toda la frontera, ¿verdad? Y también se refleja en la palabra griega koinonikos, que tiene que ver con el ser generoso. También en compartir. Pablo la utilizaba cuando se refería a las ofrendas que él pedía para algunas iglesias que estaban pasando por la pobreza por causa de la persecución. Así que esta palabra compartir es compartir cosas espirituales tanto y físicas también, ¿sí? Tercero, comunión. Y perseveraban en la comunión. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es uno de los pasajes que nos confrontan mucho, ¿verdad? Cuando leemos este tipo de pasajes en la Escritura, cuando vemos a un Bernabé vendiendo un terreno suyo y trayendo todo el dinero acá a la iglesia, trayéndolo a los apóstoles para que ellos pudieran dividir eso y que todos los hermanos tuvieran algo en sus casas. Es un pasaje que hoy en día, ¿verdad?, a la iglesia nos confronta mucho. Pero ahí no se trata, hermanos, de que nosotros vayamos ahora a vender todas las cosas y traernos como ofrenda, ¿no? Jesucristo puso en el corazón de los que daban eso, darlo. Ellos tenían ese don recibido por él, de dar. ¿Qué es lo que se condena en unos capítulos más adelante? Era la mentira de Ananías y Zafira. Cuando ellos vendieron su terreno y quisieron traer nada más la mitad, por decir algo, de lo que ellos vendieron. Y Pedro nos dice algo importante para nosotros también como ejemplo. Pedro les dijo a ellos: ¿acaso no era tuyo el terreno? ¿Acaso no era tuyo el dinero? Se trata de generosidad, de compartir siendo generosos. Cuando Moisés recibió la orden de Dios para construir el tabernáculo, él mencionó esta palabra: dile al pueblo de Israel que todo generoso traiga ofrenda. El que no quería ser generoso simplemente no llevaba y punto, no le pasaba nada. De compartir. Yo soy muy crítico, hermanos, cuando la iglesia hacen eventos en hoteles, porque es un dinero que es santificado y quién sabe cómo se pervierte después allá. Organizamos reuniones en hoteles que nos cobran $600 el local, y si alguien dice: la casa de la hermana, podemos hacerlo, vamos a darle esos $600 a la hermana. ¿No le vas a dar $600 a la hermana? Mejor le compramos un gas y le apoyamos con la famosa frase: la ofrenda de amor. Si le estamos dando $600 a un hotel, ¿por qué no le podemos dar los $600? ¿Vieron que estos pasajes nos confrontan? Pero la iglesia del primer siglo nos enseña todo lo contrario. Ellos sí pudieron.
Se trata de tener un corazón generoso al momento de dar. Y esa es parte de nuestra adoración. Lo de nosotros no es dar limosna a un hermano en Cristo, no. Eso es a una persona del mundo, pues. Lo de nosotros es ofrenda. Porque la ofrenda Dios la santifica. Es por eso que Jesucristo dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, no eches la ofrenda. Por gusto. No vas a recibir la bendición. Se usará para algo, pero tú no vas a recibir la bendición. Primero ve y discúlpate con tu hermano y luego ven y deposita su ofrenda. Esa ofrenda Dios la santifica y es utilizada exclusivamente para la obra del Señor, para más nada. Para más nada se tiene que usar la ofrenda que se santifica aquí, si no es para la obra del Señor y para la iglesia, los gastos de la iglesia. ¿Sí? Porque es un dinero santificado. Lo que hagamos nosotros afuera, hermanos, es suyo, ese es su dinero. ¿Ok? Como Pedro le dijo a Ananías, esa plata es tuya. Con ella lo que tú quieras. Esa era la forma de compartir en aquellos días de la iglesia. Dios ponía en el corazón, Dios puso en el corazón de Bernabé que diera eso para que la iglesia tuviera gastos. Dios sustentó esa iglesia. Utilizó un instrumento y lo hará cuando vengan. Si nosotros pasamos por eso, las persecuciones, utilizará esos instrumentos. Dios utilizó muchos instrumentos en el tiempo de la pandemia para sostener y para dar alimento a algunos hermanos en Cristo. Y todavía se sigue haciendo, ¿no? 4. La adoración. Hechos 4:42 en la parte final dice, y el partimiento del pan y en las oraciones. Esto tiene que ver con la cena del Señor, lo que vamos a hacer ahora en unos instantes. Y también, ¿verdad? En alguna comida, también se podría decir, una comida particular que la iglesia decida tener. Nuestra adoración. Partimiento del pan y en las oraciones. Como parte de nuestra liturgia, como iglesia en los cultos unidos, parece que hemos fallado un poco, ¿verdad? Con el tiempo, con la noción del tiempo, pero son cosas que debemos mejorar, ¿verdad? En los cultos unidos, Hay un pecado que los predicadores no quieren corregir y los que enseñan, que es la famosa mentira, ya voy terminando, hermano. Pero tenemos que corregirla, Nosotros hemos sido, hemos sido educados en una generación donde el domingo, hermanos, no se hacía más nada sino que estar en el templo. O sea que no se hacía ninguna actividad fuera, familiar. Si teníamos que estar en el templo todo el día con la iglesia, estamos en el templo. Pero si no hemos educado a una generación hoy así, no esperemos que los hermanos se queden hasta las 3, 4, 5 de la tarde escuchando a alguien hablando. Entonces, la adoración, Pablo la describe: hacer todo decentemente y con orden. Hacer todo decentemente y con orden, cantando himnos y cantos espirituales, cantando con el entendimiento, todo. No hay un orden en una congregación que está corriendo aquí para allá, saltando. Y una vez pasé por una calle y vi una iglesia al fondo y yo vi a los hermanos corriendo y gritando. No me imaginé, estaban jugando algo, pero no era el culto. Ese era el esquema del culto, corriendo y brincando y entonces orando, pues. Nosotros, ¿verdad?, como parte de nuestra adoración, ministramos a Dios. Como Dios apartó a la tribu de Leví para que lo ministrasen. Apártame a la tribu de Leví para que me ministren. Y ellos ministraban con todo lo que Dios les ordenaba, en el tabernáculo y fuera al pueblo del tabernáculo. Entonces, cuando nosotros nos congregamos,
Nos presentamos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Entonces vinimos a ministrar, vinimos a presentarnos delante de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Vinimos a rendirle culto a Él. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, entrar, como dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. No hay más nada, esa es nuestra adoración. Y el último, hermanos, se está cumpliendo lo que dijo el pastor Polo aquí antes, de los caídos. El evangelismo, la quinta parte del evangelismo, Hechos 2:47. Voy a terminar aquí, hermanos. He hecho un resumen, por eso dije que tenía un conflicto interno. Tenía un conflicto interno, como no se imaginan. El evangelismo. Antes hicimos una pregunta: ¿qué ha sucedido con el evangelio hoy? ¿Se acuerdan? En la época de Hechos hay una parte importante que se dice que conforme crecía el número de los discípulos, no dice de los nuevos creyentes. Así que la iglesia estaba concentrada en enseñar, la iglesia estaba concentrada en compartir las enseñanzas de los apóstoles. Y conforme crecía el número de los discípulos, así que asegurémonos que estamos haciendo discípulos. Queremos nuevos creyentes, pero no hay maestros en la iglesia. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, el evangelismo es una parte fundamental. Y es el propósito por el cual Dios nos llamó. Así que es una parte que no debemos omitir nunca, ¿verdad? El evangelismo, la comunión, todo lo que hemos visto aquí en Lucas. Lo que nos enseña acerca de la congregación que se levantó ese día y hasta nuestros días sigue vigente.